Dios me los bendiga, familia de la fe. Buenas tardes. Nos hemos gozado en nuestro Señor, ha quitado nuestras cargas, se la ha llevado, hemos cogido la suya. Dice que son fáciles y ligeras nuestras cargas. Entonces vamos a coger un poquito de nuestro Señor para seguir caminando este mundo hostil, ¿verdad?, que tanto le hace falta la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso, qué importante es que nosotros, como embajadores de Cristo, podamos llevar a otras vidas eso. Pero podamos llevar a otras vidas que confíen en nuestro Señor, que se descarguen en su presencia, que acudan a un encuentro personal con Él, para que ese peso que un día nosotros tuvimos en nuestras vidas pueda ser descargado y quitado, ¿verdad? Si nosotros no habláramos, seguramente el Señor utilizaría hasta piedras para hablar. Pero por su gracia, por su misericordia, somos los vasos escogidos por el Señor para pregonar su nombre, para pregonar su reino, para pregonar las nuevas noticias de salvación para aquellos que creen en su nombre, ¿verdad? El Señor está deseando llegar a las vidas. Entra por un oído, pero sale por tu boca. Y qué bueno que siempre estemos predispuestos a tener en nuestra aljaba esa saeta, esa flecha, para lanzar a las vidas una palabra para que las vidas tengan un encuentro personal con el Señor. Nosotros lo tenemos todos los días. Todos los días tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. El Señor no me lo deja aquí en las cuatro paredes, ya el Señor no habita en templos creados por hombres, sino habita dentro de ti. Por eso el Señor es nuestro Maestro. Sabe por dónde pasamos, sabe nuestras situaciones. ¿Por qué lo sabe? Porque ve a través de nuestros ojos, camina a través de nuestros pies, se mueve a través de nuestras manos. El reino de los cielos está tan cerca de nosotros que no lo busques ahí afuera porque está dentro de ti. Por eso muchas veces el Señor nos ayuda a mirarnos y a mirarnos por dentro. El mundo quiere que no te mires por dentro y te mires por fuera, pero el Señor quiere limpiar el vaso, quiere limpiar el plato y nos ayuda a profundizar siempre adentro. Qué bonito es que nuestro Señor siempre nos pare para analizar nuestra vida, para analizar cómo vamos en los caminos del Señor, porque el Señor, como papá, claro que quiere que te vaya bien en tu vida. Quiere que trabajes, que tengas economía, que seas feliz, ¿verdad? Pero ante todo, el Señor no vino a darte una vida cómoda, vino a que seas un embajador de Cristo Jesús, una embajadora de Cristo Jesús, y puedas portar esa palabra de salvación, puedas ser esos hombres que tienen semillas, esas mujeres que tienen semillas, no solo semillas, sino que tienen agua y agua para regarla. Después el crecimiento lo dará Dios, pero sí dice que nosotros somos regadores y que somos sembradores de su palabra. Pero si yo callara mi boca, hoy el Señor viniera y se presentara delante de mí y me pidiera los dones, me pidiera los talentos, y yo jamás sembré, porque nunca hablé a un desconocido de su nombre, nada más nunca regué, porque no estuve en la necesidad de un hermano para apoyarlo, sino que callé mi boca. ¿Qué me dirá el Señor? ¿Le diré como aquel hombre, tuve miedo de ti y escondí mi talento? ¡Ay, siervo malo, inútil! ¿No debías de haber hecho con lo que te di, haberlo multiplicado, para cuando tu rey venga tengas la multiplicación, tengas las ganancias? ¿Verdad? Siervo inútil. No sabemos hacer nada con lo que se nos dio, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender a ser funcional. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos? Conocimiento, necesitamos palabra, necesitamos sumergirnos. Y no te preocupes por las vidas. El Señor va a crear el momento oportuno donde tú tengas que abrir tu boca.
Es una demanda, porque la palabra dice: por cuanto me negaste delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Pero si me confesaras delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre, de los ángeles, te confesaré, lo conozco, mío es, ¿verdad? Qué bonito ser reconocido en el reino de los cielos y no ser un desconocido, ¿verdad? Entonces, vamos a ir adquiriendo palabra, vamos a ir adquiriendo conocimiento, porque como hemos estado cantando, alabando, se ha hablado de la vasija, ¿verdad? Y del barro. Y el barro se pone en el torno del alfarero, ¿verdad? Y el barro, pues ¿de dónde viene el barro? Del suelo, ¿verdad? Pero es que tiene aspereza, tiene cosas de este mundo, porque del mundo fue tomado el barro, ¿verdad? El Señor quiere limpiarlo, quiere restaurarlo en sus manos, así como el profeta Llorón tuvo que bajar a casa del alfarero y vio que una vasija se echó a perder en sus manos. Pero no te preocupes, si un día fallaste, si un día caíste, el Señor quiere hacerte de nuevo. Te echaste a perder mis manos, hoy es el día, hoy es la hora de volverte a hacer de nuevo. Y ese es el trono de la gracia. Todavía tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. El día que el Señor entre a nuestras vidas, se acabó. Ya viene como juez, ¿verdad? Ya se acabó el ser abogado, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a ese juicio estando sucios, queremos llegar a ese juicio sin tener aceite, sin tener los preparativos para cuando llegue el novio, ¿verdad? Amén. Mira cómo está el mundo, vemos cómo anda la sociedad, cómo se pelean por el gobierno, se pelean por autoridad, se pelean para ver quién roba más y quién roba menos, ¿verdad? El mundo pues, tiene los frutos del mundo. Y en el mundo hay un principado y hay un gobierno. Y no nos tiene que asustar lo que hay en el mundo, porque nosotros tenemos que ir en contracorriente de este mundo. Date cuenta que el enemigo no cayó solo, sino que convenció el mismo Satanás, aquel ángel que andó entre querubines, convenció a la tercera parte de los ángeles y lo hizo ¿qué? Caer juntamente con él. Cuídate de que no te convenzan a ti y tú caigas de la gracia, caigas del amor, caigas de donde te tiene el Señor puesto, donde te tiene el Señor bello, bonito. Somos privilegiados muchas veces, ¿verdad? ¿Tienes casa? Pues ya es una bendición. ¿Tienes para comer? Ya es una bendición, ¿verdad? ¿Tienes trabajo? Es una bendición. ¿Tienes salud? Es una bendición. Tienes, pues, más del 80% que tiene mucha gente que no tiene. Por eso, pero las posiciones que da el Señor no es para uno vanagloriarse, ¿no? Porque es al contrario, las posiciones están para ayudar al que está más abajo, ¿verdad? Nosotros somos el reflejo, tenemos que optar por el carácter que tiene Cristo y no convertirnos como este mundo que es fariseo. El mundo fariseo saluda al que me conviene y al que no. Si el cristiano de hoy yo saludo a quien quiero y al que no, ¿qué sería? Jesús lo denunció, ¿no? Este me conviene, este no me conviene, ¿verdad? Hacemos excepciones de personas, ¿verdad? Si ves a alguien con el taco y te viene a pedirte algo, como tiene el taco, le doy. Y al que está tirado en la calle no le ofreces ni un bocadillo, ¿verdad? Yo lo he visto, no solamente lo he podido oír, lo he podido ver reflejado en la palabra, sino que también lo he podido ver en mi vida. Que cuando no he tenido nada, nadie me tendía una mano y cuando tengo todo el mundo, qué buena gente es el Antonio.
El mundo va a ser visto por los hombres, a ser reconocido por los hombres, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir en contracorriente, porque nosotros tenemos que estar reconocidos ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿La ayuda para quién es? Para el necesitado. ¿El perdón para quién es? Para el que ha fallado. Muchas veces decimos soy cristiano, y el mayor don que ha dado Dios a un creyente es la gracia, es el perdón, es el favor no merecido. Y hay cristianos que no son capaces de perdonar. Me ha hecho, lo aguardo. Y si encima el otro es cristiano, mira al cristiano y no sabemos perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Acaso tú puedes hacerte cargo del siervo ajeno? ¿Es tuyo? No, ¿de quién somos cada uno? Del Señor. Entonces, vamos a coger el carácter de nuestro Señor, vamos a intentar menguar nosotros para que el Señor haga tantas cosas en nuestra vida. Mira España, cómo está. Mira los incendios que están ocurriendo. ¿Tú te crees que al Señor se le escapa algo de las manos? Dios permite las victorias, Dios permite las derrotas, Dios permite muchas cosas que no son tan literal como la vemos, porque el fuego, ¿cuántas cosas querrá quemar el Señor aquí en España? Porque muchas veces un pueblo nunca ha pregonado el nombre del Señor hasta que no viene el incendio. ¡Ay, Señor! Sácame de esto. ¡Ay, Señor, mi casa! ¡Ay, Señor! Ahora me reconoces. A veces te tengo que llevar a un desierto para volverte a enamorar, para que hable de mí. El hombre se cree que es autosuficiente, ¿verdad? Y después lo que viene no es el fuego del Espíritu Santo. Viene un fuego de enseñanza, nos ayuda a ver que no somos nada y no somos nada sin Dios. Dios da, Dios quita. Job tuvo muchas cosas y Dios me dio, Dios me quitó. Pero una palabra dijo, que es la diferencia de un creyente a un inconverso. ¿Acaso no bendeciré a Dios nada más que en lo bueno? ¿No lo bendeciré también en lo malo? Yo sé que tengo un Padre y permite muchas cosas en mi vida para hacernos mejorar. Pero el que no es creyente solo se acuerda del Señor cuando viene el momento malo. Hasta los ateos. Dios me ayude cuando viene el problema, ¿verdad? Dios me salve, ¿verdad? Que rápido acudimos al Dios del microondas, el Dios que solo me acuerdo de él, la necesidad. Y el Señor no quiere eso, el Señor claro que va a venir a nuestros Egipto, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, pero no quiere incendio en nuestra vida, porque si permanecemos en Él, la palabra declara que permaneceremos en verdadera paz. Veremos que suceden cosas en el mundo, veréis que se levantan guerras, naciones, que el mundo gime para que venga ya el Señor rápido. Veremos tantas cosas, ¿verdad? Discernir los tiempos, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos discernir los tiempos, discernirlo, estar atentos a discernir. Entonces nosotros vamos a aprender a discernir, porque muchas veces nos fijamos en el fuego y no nos fijamos en lo que quiere hacer el Señor a través del fuego. Amén. Bueno, hermanos, vamos a profundizar en la palabra. La palabra profundizar es no ver el texto, sino ver el contexto del texto y lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Cuando el Señor
Te voy a poner un ejemplo. Cuando bajó un lienzo, ¿verdad? Y estaba allí el apóstol viendo aquel lienzo y vio que había animales que eran inmundos, ¿verdad? Y tenía que ir, y recibió que tenía que ir a la casa de Cornelio, un gentil, ¿verdad? Y vio que esos animales eran impuros. Y el Señor le dijo, no llamen más impuro a lo que yo ya he santificado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablaba? ¿De un lienzo? ¿Estaba hablando de animales? ¿O estaba hablando de un inconverso? La palabra declara, dice, hay gente en el mundo que nos avergüenza porque tiene grabada la ley de Dios en su corazón. No robo porque es malo. No hago esto porque es malo. Y Cornelio tuvo fruto delante del Señor que fue reconocido delante de Dios por sus limosnas, por su comportamiento hacia la ayuda con los demás. Y qué bonito es que nosotros veamos en cada cosa, veamos la profundidad de la enseñanza que quiere el Señor hacer en cada uno de nosotros. Amén. Así también podremos orar por España, pero orar con efectividad, que también vamos a orar porque Dios manda lluvia en el río de su espíritu. Dios manda lluvia en el río de su amor. Que Dios derrame en España amor, para que venga esa lluvia. Que Dios le dé fuerza a esos bomberos, a esos hombres que se están jugando la vida. Y sobre todo que Dios a través de esto pueda unir a las vidas en amor, en ayuda y no se olviden de Dios. Y cuando vuelvan a edificar digan, esta tierra me la dio Dios y esto me lo está dando Dios, lo perdí todo, pero Dios me la ha vuelto a dar como Job. Dios me va a dar 10 veces más, ¿verdad? Y sea el nombre de Dios establecido. Amén. ¿Tú crees que Dios puede hacer que caiga lluvia en verano? Pero lluvia con trueno. Pero lluvia con trueno. Dios es maravilloso cuando lo dejamos pasar. Él actúa. Si no lo dejamos pasar, Él es un caballero. ¿Verdad? Oremos para que lo dejen pasar a las tierras y a esas vidas. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en un nuevo comienzo de un nuevo estudio que se titula Alianza sin la aprobación de Dios. Alianza sin la aprobación de Dios. ¿Cuántas veces hacemos alianza sin que Dios lo apruebe? ¿Verdad? ¿Estás liado con yo qué sé, con el mundo? ¿Tu boca alguna vez está atado? ¿Has jurado alguna vez y has pensado luego, ¿para qué abrí mi boca? ¿Verdad? Le dije esto, le dije lo otro y ahora lo tengo o la tengo todo el día detrás mía, ¿verdad? ¿Para qué abrir mi boca? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que prometemos. Y sobre todo vamos a aprender que es el mismo enemigo el que nos quiere llevar a enlazarnos con nuestra boca. Y es lo que no quiere el Señor, que nosotros nos enlacemos con nuestra boca, porque Él nos llamó a libertad, no nos llamó a cautiverio. Por eso, qué bonito es refrenar nuestra boca, ¿verdad? ¿Tú eres capaz de refrenar tu boca? Léete Gálatas 3. Léete la lengua. Provoca incendio. Santiago 3, léete la lengua, lo que provoca. Provoca incendio. Y no solamente repercusiones, sino repercusiones para nuestra propia vida. En este caso,
que vamos a ver repercusiones tanto a nuestra propia vida, que es la primera enseñanza, tanto vamos a ver los amarres que nos puede suceder como creyentes, porque el creyente una vez que promete, que se enlaza por honestidad, por integridad, por el nombre que porta, tiene que cumplirlo. Por eso el Señor dice, no jures ni por arriba, ni por abajo, ni por el altar, no jures por ninguna cosa. ¿Acaso tú eres dueño, sabes lo que va a suceder hoy o mañana? No juremos. Y lo vamos a ver porque todo lo aprendimos de antes. Nosotros tenemos que poner fundamentos sobre apóstoles y profetas. Por eso nuestra enseñanza viene de aquellos antepasados nuestros que tropezaron, que cayeron, y vamos a ir aprendiendo de ellos. Como hemos estado aprendiendo en estos estudios que hemos estado llevando, hemos aprendido en Jericó, hemos aprendido, ¿verdad? Que muchas veces si hacemos las cosas en el orden que Dios quiere, somos victoriosos, ¿verdad? Y esa es la palabra de locura. A mí Jericó me recuerda esta palabra de locura, que es lo contrario. Yo quiero ver a un Josué, yo recuerdo a Moisés con las manos levantadas y a un Josué con una espada en la mano, y ahora veo a un Josué muy humilde, muy humillado a la obediencia del Señor. Oye, aquí vamos a poner el arca delante, vamos a poner a las trompetas, vamos a poner, y todo en un orden, ¿eh? Y qué palabra de locura, ¿no? ¿Verdad? Y tú sujeto a esa palabra y Josué estaría pensando, ¿y los muros se van a derribar? ¿Y los muros se van a derribar? ¿Por qué? Porque mi enseñanza fue con espada y espada en mano. Pero el Señor dijo que por mucho que aliste el hombre el caballo para la victoria, solo Dios puede dar la victoria, ¿verdad? Entonces el Señor da la victoria según como quiere. El Señor le dijo, le dio una gran enseñanza: descansa, rodea, una huertecita, otra huertecita, otra huertecita. Al séptimo día toca trompeta, ¿verdad? Y vas a ver con tus ojos lo que tú no has visto antes. Por eso muchas veces el Señor actúa como Él quiere, por eso es Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo puede y en todo lugar está. Y Él actúa siempre como quiere. Y nosotros tenemos que estar perceptivos si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo, porque Dios no utiliza siempre las mismas herramientas. Y en cada prueba dice que la fe es probada como el oro, y en cada prueba nos hace crecer, y cada prueba nos hace abrir nuestra mente espiritual a la fe, a la espera, a la convicción en nuestro Señor, ¿verdad? Al principio estuve a punto de dudar y el Señor me confirmó y crecí un poquito más en fe, y otra vez, casi ya cuando lo veía todo negro, Dios confirmó y vuelve a crecer la fe, vuelve a crecer la fe, vuelve a crecer la fe. Por eso he dicho, si el Señor, ¿tú crees que el Señor puede hacer que llueva? Claro que puede hacer que llueva. Y si tú lo pides, más. Porque Dios escucha a sus hijos, ¿verdad? Yo lo creo así. ¿Y qué estuvimos aprendiendo en Ai, en el pueblo de Ai? Ya dejamos a Jericó. ¿Qué nos enseñó Ai? ¿Cómo? Dejar los escombros. No edificar lo viejo, lo antiguo. No es nada por casualidad que llegue a nuestra vida. Si tú había un momento en tu vida que estás retrocediendo un poquito para atrás y el Señor y Dios estaba viendo que tú estabas levantando algo que ya Él derribó, qué bonito que llegó a tiempo. Y te diga, oye, no vayas a levantar lo que está derribado. Yo te di una nueva vida en mí, eres una nueva criatura, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No cojas nada de lo viejo, por eso hablé de Lacan. Cuando el hombre está farto de fe, vuelve a retroceder la confianza humana. Me cojo el manto, ¿verdad? Me cojo el oro, me cojo la plata, ¿verdad? Y pierdo la confianza en el Señor. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos esas cosas. Y sobre todo, vimos una cosa que quiere el Señor que aprendamos, es no apresurarnos.
Ellos mandaron espías, no le pidieron permiso al Señor, no le preguntaron a Dios, le preguntaron luego al hombre. Y el Señor tiene su conquista, tiene su parada, tiene su conquista, tiene su parada. El Señor tiene sus tiempos. Y cuando me salen dos cosas bien, ya quiero yo profetizar, ya quiero ir por encima de Dios, quiero avanzar, quiero adelantarme. Y después me pasan las cosas que me pasan y me pego los porrazos que me pego, como le pasó a ellos, ¿verdad? Una vez que murieron esos hombres, una vez que perdieron, ahí es cuando ya Josué se inclinó y pidió dirección. ¿Por qué no pedimos dirección antes de los golpes y antes de los porrazos? Y yo creo que en esta conquista que vamos a tener ahora, bueno, conquista, vamos hacia Gadaón. Es una ciudad grande, es una ciudad poderosa. Pero vamos a ver aquí lo que sucede. ¿Tú crees que vamos a conquistar Gadaón? En Gadaón se compone de 4 ciudades. Dice que hay grandes guerreros, que son fuertes, ¿verdad? Pero esto no es lo que va a utilizar el enemigo. El enemigo va huyendo por ahí y sobre todo estas tierras que estaban lejanas, que salimos de Egipto con mano poderosa del Señor. Se enteraron que cruzamos el desierto. Dios está con estos hombres. Han escuchado lo que ha pasado en Jericó. Han escuchado lo que ha pasado en Ai. Y esos grandes guerreros que declaran la palabra se desinflaron como globos. Porque Dios puso temor y temor en sus corazones. Nunca te han dicho, Dios está en ti. Yo lo escucho en muchos mundanos. Tengo amigos inconversos que después me lo han dicho otros. Pues no me dijo el otro día David, verdaderamente está Dios con Antonio, vaya cómo le va esto, cómo le sale esto. Y pregonan, ¿verdad? Lo que ven y lo ven en tu vida. Pero el enemigo es muy astuto. El enemigo dice, por aquí tengo las de perder, voy a intentar coger atajos, ¿verdad? Dice que la sabiduría, la gente del mundo es más astuta que los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios pues, tiene una dirección, ¿verdad? No tiene doble pensamiento. Por eso dice que los dobles pensamientos, la doble moralidad son mentes y mentes terrenales y mentes carnales. Pero el enemigo sí va con esa mente. Y quiere en nosotros enlazarnos a través de la boca. Y es lo que vamos a ver esta tarde. El enemigo, tenemos que saber que es el padre de la mentira. ¿De qué se viste el padre de la mentira? ¿De vestidura? ¿De qué? De luz. Por eso no esperes que te venga el enemigo como viene en las películas, con 2 cuernos, un monstruo, ¿verdad? Si a mí me saliera así, yo diría a mis pies corren, ¿verdad? Pero el enemigo muchas veces se acerca sigilosamente a ti, se sienta a tu lado, te suaviza la oreja. Y lo conocemos su astucia desde Adán y Eva. Te voy a llevar más. Conocemos su astucia desde que dejó a caer la 3ª parte de los ángeles. Estamos hablando de millones y millones de ángeles. ¿Has visto cuando ves en el libro de Apocalipsis, ves a esa mujer que va a dar luz, ¿verdad? Y vemos ese gran dragón, ¿verdad? Que con la cola deja caer a la 3ª parte de las estrellas sobre el mundo, ¿verdad? Y aquí han sido lanzados legiones y legiones de enemigos. Pero nosotros tenemos que ver en las zonas espirituales para que nosotros
tengamos cuidado quién se acerca a nosotros, con qué intenciones se acerca a nosotros. Si es para construir o es para derribar. Y el enemigo, la voz de Dios construye y la voz del otro quiere robarte la fe, quiere robarte la perseverancia, quiere robarte que no te congregue, quiere llenarte de frustraciones, quiere que te aburras en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para alejarte ¿de quién? Del pastor. Las ovejas que se apartan del pastor, ¿qué le pasa? Que el enemigo se la come, ¿verdad? Y es lo que no quiere el Señor. Mira, en Josué 9, 3 y 5 dice: mas los moradores de Gadaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Josué 9, del 3 al 5. Y aquí vemos del 3 al 5. ¿Quién eran los moradores de Gadaón? Los moradores de Gadaón eran habitantes de la ciudad de Gadaón, una de las ciudades más importantes de Canaán en la época de la conquista, dirigida por Josué. Eran cananeos. ¿Y qué sabemos por las Escrituras? Que nosotros no teníamos que hacer ningún tipo de acuerdo ¿con quién? Con los moradores de Canaán. La Biblia identifica a los gabaonitas como parte de los pueblos de Canaán que habitaban la tierra prometida antes de que llegara Israel. O sea, no se podía hacer pacto con los moradores de Canaán. Se encuentra esta gente en el camino. Vemos que ellos sospecharon de los que se encontraron en el camino, pero le creyeron, sin consultar a Dios. En Josué 9:7, los israelitas dicen: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Esto muestra que Israel sospechó que pertenecían a los pueblos cananeos con los cuales Dios había prohibido hacer pacto. Esto lo vemos en Deuteronomio 7, del 1 al 2. Habitaban estos gabaonitas, habitaban en una ciudad importante. La Escritura dice en Josué 10:2, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Gabaón no era una aldea pequeña, era una ciudad poderosa, estratégica y con guerreros valientes. Formaban una confederación de ciudades. Los gabaonitas representan varias ciudades según Josué 9:17. Formaban Gabaón, Cafira, Beeroth, Kiriat Jamín. Estas ciudades estaban unidas entre sí, y es lo que hacía de ellas que fueran poderosas y difíciles de derribar. Pero así, como hemos dicho, ellos escucharon que Dios estaba con este pueblo, que estaba con los israelitas, que no tenían nada que hacer. Entonces optaron por el engaño, optaron por la mentira, se disfrazaron, enviaron embajadores disfrazados como los que no eran de allí de ese pueblo, porque claro, si había allí una ciudad, ellos salían como si vinieran errantes, caminando, como diciéndole a los israelitas: no pertenecemos a Gadaón, para enlazarlos con la boca, en promesa que tienen que cumplir como creyentes y como cristianos. Cuando oyeron cómo Dios había entregado Jericó
y Ai a Israel, comprendieron que no podían vencerlo por la fuerza. En lugar de luchar, fingieron venir de un país lejano, trayendo pan seco y mohoso, ¿verdad? Si hubieran venido de la ciudad, traen un pan fresco y tierno, ¿verdad? Odres viejos y rotos, ropas gastadas, sandalias remendadas. Daba la sensación que ni siquiera habían parado por allí. Venían tiempos errantes y caminando. Vamos a ver cómo este engaño lograron que Israel hiciera un pacto con ellos. Lo vemos en Josué 9. ¿Qué pacto hizo Josué con los gabonitas? El pacto que hizo Josué con los moradores de Gabaón fue un pacto de paz, perseverancia de la vida. El contenido del pacto: los gabonitas llegaron fingiendo ser extranjeros de un país lejano. Con ese engaño pidieron a Josué y a los líderes de Israel que hicieran un pacto con ellos. La Biblia dice en Josué 9:15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, condicionándoles la vida. También los juraron los príncipes de la congregación. ¡Ay! Se amarraron de palabras. Y después, cuando se quitan el disfraz, ¿quién eran? Los habitantes de Gabaón. Un pueblo que no deberían de morar, de hacer alianzas con ellos, y no solamente ellos, sino eran el nuevo paso de conquista para errarlos de esas tierras prometidas que el Señor nos dio. Josué 9:15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, perdonándoles la vida. Este pacto incluía 3 compromisos principales: no matarlos, vivir en paz con ellos, ratificar de acuerdo mediante un juramento en el nombre del Señor. No solamente Josué, sino que los príncipes de Israel también se comprometieron en no tocar ni matarlos y vivir en paz con ellos. Pregunta: ¿por qué fue este error? El error no fue cumplir el pacto, sino hacerlo sin consultar a Dios. Porque muchas veces el enemigo es como los vendedores. ¿Te has visto? ¿Te han llamado alguna vez por teléfono? ¿Te quieren vender algo? Y tiene que ser ya, y tiene que ser en el momento, y la oferta se acaba, decide ya, ¿verdad? Y te quieren meter en esa, parece que te vas a caer por el precipicio. Esas son herramientas del enemigo. Decide sin pensar. Después llorarás las consecuencias. Pero tú a todo el que venga con prisa, dile: párate, tengo que pensarlo. Allí en mi habitación, donde nadie me ve, en mi morada, allí hablaré con el Señor. El Señor viene en mi encuentro en los secretos, y le preguntaré al Señor, le pediré dirección. Antes de jurar, la Biblia señala en Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Este versículo revela la raíz del problema. Israel tomó una decisión basada en las apariencias y en su propio juicio, no pidiendo la dirección de Dios. Ahora, ¿por qué no rompieron el pacto al descubrir el engaño de ellos? ¿Se dieron cuenta que le habían engañado? Pero ahora viene la identidad del Hijo de Dios. Por eso, cuidado, que las palabras nos atan. Nosotros tenemos vida en nuestra boca. Y también pueden ser cárceles. Nos pueden atar, nos pueden acondicionar nuestra vida. 3 días después supieron que los gabonitas eran vecinos y no extranjeros. El pueblo quiso atacarlos, pero los líderes respondieron en Josué 9:19: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no le podemos tocar. Mira el peso, ¿verdad? Y el peso, cuando nosotros tenemos poder para desatar,
también podemos tener poder para desatar, pero ellos habían atado algo aquí en la tierra que fue atado también allí en los cielos, y ellos tenían un compromiso que no solamente ellos como hombres lo respetaban, sino Dios mismo les enseñó que aunque habían fallado, aunque yo os dije que lo matarais, yo dije que lo sacarais de allí, se habéis enlazado con vuestra boca, ahora cumplidlo. Aunque el pacto había sido obtenido mediante engaño, el juramento había sido hecho invocando el nombre de Dios. Por respecto a ese nombre, decidieron mantener su palabra. ¿Qué ocurrió en los Gabaonitas? Josué no los destruyó, pero tampoco los dejó como iguales entre Israel. Dijo Josué 9:23, seréis siervos y hará de vosotros quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y en el versículo 27 añade que fueron destinados a servir a la congregación y al altar del Señor. Los hizo ser servidores. Aquí tenemos una enseñanza espiritual. Esta historia deja varias lecciones importantes. Nunca hagas un compromiso importante sin buscar la dirección de Dios. Las apariencias nos pueden engañar. Un juramento hecho con ligereza puede producir consecuencias muy duraderas. La integridad exige cumplir la palabra dada cuando se ha comprometido legítimamente. El cristiano no verdadero no se fija en la palabra, en lo pronunciado, en lo dicho, en lo marcado. Te voy a poner un ejemplo. El cristiano que no tiene la dirección perfecta del Señor rea. Y a veces el enemigo pinta cosas que parece que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. Te voy a poner un ejemplo, donde yo me lo recordó el Señor. ¿Veis cuando David está huyendo de Saúl, verdad? Y se mete en una cueva y Saúl quería ir al baño, ¿verdad? Y se metió en aquella cueva y David podía matarlo. ¿Qué le dijeron los soldados? Dios la ha entregado en tu mano, mátalo. Pero un experto en la palabra dice, líbreme a mí el Señor. Lo dice aquí, esto está sellado y ni no pasará este mundo, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y te enfrentan a un juicio, ¿verdad? Líbreme a mí el Señor de tocar yo a un ungido de Jehová. ¿Cómo lo pintó el enemigo? Dios la ha entregado en tu mano. Dios no tiene sombra de variación, no va cambiando a su antojo. La necesidad de discernir antes de comprometerse y la responsabilidad de honrar la palabra dada. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo más de esto de mal procede. La historia de Josué y los Gabaonitas muestran que una decisión tomada sin consultar a Dios puede generar compromisos que afecten no solo a una persona, sino a toda una comunidad durante años. ¿Por qué? En este caso, el enemigo ¿a dónde va? A la cabeza. La cabeza que repercute a la congregación. Por eso fue a los príncipes y fue a Josué. Y una vez que sus palabras lo amarraron, no solamente se amarraron ellos, sino amarraron a la congregación, ¿verdad? Tenían que respetar. Habían jurado.
Y por lo tanto, ustedes estáis por debajo, porque somos príncipes, ustedes estáis bajo nuestra dirección, os repercute tanto la bendición como los juramentos, como las ganancias y tanto como las pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que vivieran? Aunque el pacto fue un fruto de engaño y de que no consultaron a Dios, los líderes respetaron el juramento hecho en el nombre del Señor, los gabonitas quedaron viviendo entre Israel, pero con una función específica. Josué 9:27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. Es decir, pasaron a servir al pueblo de Dios y al tabernáculo. Recuerda que en aquella época, cuando dice aguadores, no se refiere agua, como dicen aquí en Andalucía. Aguadores que el agua estaba lejos y había que cargarla. No solamente el agua para el pueblo, para la comida, para la bebida, sino para la purificación de los sacerdotes, para la purificación del altar, para muchas cosas había que tener agua y esa agua había que cargarla. Se le dio esos ministerios, tanto cargar la leña como ser esos aguadores para el servicio y el servicio del pueblo, pero se les perdonó la vida, siendo siervo del pueblo. Qué misericordia tiene el Señor, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? Con el paso del tiempo los gabonitas permanecieron integrados en Israel. Siglos más tarde, cuando el rey Saúl intentó exterminarlo, Dios envió una gran hambre sobre Israel, porque se había quebrantado el pacto hecho con ellos. Esto muestra que la seriedad con lo que Dios considera un juramento realizado en su nombre. Y el que ora es David. Es curioso, David está orando, ¿por qué viene esta hambruna? Y es cuando recibe esa palabra y ve que Saúl rompió ese juramento y hizo que un pueblo, en vez de ser un pueblo de bendición, fuera un pueblo de vergüenza. Rompió ese juramento. Dios respalda nuestra boca más de lo que imaginamos. Tanto que Él mismo dijo que matáramos ese pueblo, vio que te equivocaste, te engañaron, pero antes Él mismo retrocede y respalda a su hijo y a su hija. Pero lo vas a cumplir. Porque así también te enseño como hijo. Y Saúl rompió ese pacto. Y trajo hambre, trajo consecuencias al pueblo de Dios. Hay que ver, cualquier que no tiene discernimiento dirá, el Señor se ha puesto a favor del enemigo. El Señor no se ha puesto a favor del enemigo. Se ha puesto a favor de siempre enseñarte, de que no quebrantes lo que hablas. Y si no, no te ates. Enseñanza espiritual. La historia de los gabonitas deja varias lecciones. Dios espera que su pueblo consulte su voluntad antes de tomar decisiones importantes. Las apariencias pueden engañarnos. Un compromiso hecho con la boca puede tener consecuencias duraderas. Dios valora la fidelidad a la palabra dada, incluso cuando el compromiso adquirido de manera imprudente. La historia de Gabaón es un llamado a actuar con discernimiento, buscar la dirección de Dios antes de comprometernos y ser personas de palabra una vez que hemos asumido un compromiso legítimo. ¿Qué aprendemos? Que tu boca no te esclavice a un compromiso. Josué 9,
del 1 al 27. Léetelo. La historia de los moradores de Gabaón es una de las mayores lecciones bíblicas sobre el peligro de adquirir compromisos sin buscar primero la dirección de Dios. Dios había ordenado a Israel no hacer un pacto con los pueblos de Canaán. Lo vemos en Deuteronomio 7, del 1 al 2. Sin embargo, los gabonitas, sabiendo que serían derrotados, recurrieron al engaño. Se vistieron con ropa vieja, llevaron pan seco y afirmaron venir de un país lejano. Los líderes analizaron las evidencias visibles, pero olvidaron la que no se ve. Se olvidaron de pedir dirección a Dios. Hay un mundo espiritual que no vemos si no nos apartamos con Jesús a tiro de piedra y podemos ver aquellas cosas que son ocultas y son ocultas a los ojos, ¿verdad? Jesús allí en el monte de los Olivos le decía a sus discípulos: despertar, el día y la hora se acerca, ¿verdad? Orar para no entrar en tentación. Muchas veces nos adelantamos o no podemos o no vamos a tener fuerza para lo que va a acontecer si no vemos y tomamos esa dirección, el apartarnos, el pedirle dirección a Dios. Y eso nos lo enseñó nuestro Maestro, que se hizo discípulo para enseñarnos: apártate, pide dirección, no te avances, no tomes decisiones a la ligera. Hay gente que a la ligera ha visto gente entrampada en deuda, como el enemigo te vende, toma una tarjeta del banco, ¿verdad? De 10.000 euros, 15.000 euros, cógela, ¿verdad? Con unos intereses, ¿verdad? Con una deuda adquirida, que ya no levantas cabeza, ya del trabajo para la casa, comes mal, vives mal, no tienes para pagar la luz, no tienes para pagar el agua, te tienen esclavizado, ¿verdad? Te enseñaron la miel y tú caíste. No te sentaste y pidiste dirección. Dios no quiere que tengamos compromiso innecesario. Muchas veces hacemos lo mismo, decidimos demasiado rápido, firmamos compromisos, hacemos promesas, damos nuestras palabras motivados por emociones o presiones. Pues el enemigo es un astuto en hacer eso. Porque aquellos hombres que vinieron disfrazados no solo quisieron tocar una emoción, sino quisieron provocar una presión para que se comprometieran con su boca antes de llegar. Ya no podemos matarlo. Hemos jurado en el nombre del Señor. Se enlazaron. Por eso la boca puede atarnos. Dios quiere también enseñarnos que nuestro sí sea sí y sea eso suficiente. Y también decir no. Una cosa de la que aprendí delante del Señor recién convertido es que yo me di cuenta que a todo le decía que sí. Y le daba todo paso en mi vida. Le daba amistades que no me convenían en mi vida, dejaba entrar en entornos que no me convenían. Todo era así, ¿por qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Dónde va Vicente? Allí va la gente. Yo tengo que estar involucrado en este mundo para ser igual que en este mundo. Yo no conocía que el mundo andaba en tinieblas, pero cuando vino la luz a mi vida, Jesucristo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Y me llenó de luz, de claridad. Empecé a decir: no quiero esto, no quiero aquello, porque es más cobarde decir sí a todo y muy de valiente decir a muchas cosas que no. Y la palabra decide tú. Y hay que tomar decisiones en nuestra vida. A ti no te quiero en mi vida, a ti fuera, no. Tú y yo cuando estamos juntos mal acabamos. Hay que tomar decisiones.
en nuestra vida y entonces cambiará nuestro entorno. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Lo vemos en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No le demos a todos sí, escuchemos. Y lo vemos hoy en día, yo soy cristiano. Por eso Jesús se sentó junto a nosotros y nos dijo, mira el fruto del árbol, no mires el árbol. Mira el fruto del árbol, soy cristiano. Pregúntale, ¿dónde te congregas? Porque Jesús está en un cuerpo. No es que no me congrego, no eres un desmembrado. Cuidado con esas personas. Cuando la palabra dice que los hermanos tienen que estar juntos, porque hierro con hierro se agudiza, es un áspero. Te va a llevar por una palabra errónea, equivocada. No estás forjado en el soportar, en el aguantar, el perdonar, el amar. Su evangelio san yo, san mi manera. No se expone a la luz de la congregación. ¿Para qué? Como dice la Escritura, para que sus obras no sean vistas. Cuidado. El Señor nos invita, como hemos dicho al principio, en Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Dice cómo es un gran barco, ¿verdad? Un pequeño timón, y a veces nuestra lengua nos lleva a donde quiere. Y sobre todo la jactancia. La jactancia es la prepotencia, la jactancia es el orgullo, la jactancia es el yo, el yo. El yo y vas de un lado a otro. Humíllate a los pies de Cristo. Tú ya tienes Padre espiritual, tienes un Padre eterno y un Padre que hay que decirle, papá, dame dirección para que mi boca no me ate. Aquí vemos la repercusión de los grandes líderes al pueblo. Pero un hijo de Dios puede traer repercusión a las ovejas que se le dieron, ¿verdad? Cuando el profeta le reprende a David por lo que hizo, ¿verdad? Por coger la mujer de Urías, ¿verdad? Y le puso la comparación, había un gran hombre con muchas ovejas, ¿verdad? Pero había un hombre con una ovejita. Y él se la quitó, ¿verdad? ¿Cuál es tu primera ovejita? La que tienes en tu casa. ¿A quién puedo traer yo repercusión en mis errores? Primeramente a mi casa. Hoy la gente se entrampa en deuda y ¿a quién repercute? A su casa. Si yo mañana firmo un préstamo y me arruino, ¿a quién afecto? A mi mujer, a mi ovejita, mi casa, y pierdo todo, y ya no comemos, ya no podemos salir, ya no, todo el día entrampado, endeudando, pagando la deuda que me enlacé sin preguntar, sin pedir dirección. Eso lo hacíamos en otro tiempo, pero ahora en los tiempos de Dios, que sí, viene, cuando cogemos el dinerito, viene el ja. Pregúntale al pastor cuánto ha visto llorando después de muchos jajas en esa habitación, por decisiones apresuradas. Y lo curioso es que vienen a pedir dirección y tú les avisas, ten cuidado donde te metes, ten cuidado donde te entrampas.
Sí. Tú no has venido a pedir dirección. Tú venías a contármelo, lo que vas a hacer. Entonces no sé para qué vienes a contármelo. Si tú ya has tomado tu decisión, pues si tú vienes a preguntar dirección, pues a eso sí me siento y pierdo el tiempo contigo, pero hay personas que entran y ya vienen con su decisión tomada. Entonces, el pacto se tiene que quedar a cuadro. Y entonces, ¿para qué me has llamado? Si tú ya venías con tu... Exactamente. Tú no has venido a pedirme dirección, tú vienes a contármelo, pues atente a las consecuencias. Otra cosa es, vamos a verlo, vamos a ponerlo en oración. Después sí vienen los llantos y los lloros. Segunda de Timoteo 3:7. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hay personas que adquieren grandes cosas y nos enseñan que ¿recordáis que os hablé de Cornelio? Era un gentil, ¿verdad? Pero arrebató el reino de los cielos, lo provocó. Y pocos creyentes pueden, habiendo nacido, no haciendo el benecino, habiendo nacido, pocos creyentes pueden mover a Dios para decir, ve al encuentro, llévale palabra, dile que hijo mío eres tú, a un inconverso, a un gentil. ¿Tú sabes cuánta abominación es para un judío entrar en casa de un gentil? Pero he comprendido que Dios no hace excepciones de personas. Pero cuando lo comprendió, antes sí era real, que era abominación. Y qué curioso que un gentil mueva a Dios y gente que están en los caminos del Señor no muevan a Dios para nada. Jacob, ¿qué movió Jacob si la primogenitura no era de él? ¿Qué movió? El reino de los cielos lo provocó, lo arrebató. Lo que desecha él lo quiero yo. Y los hechos amarran cosas aquí en la tierra y allí en los cielos. Rahab, la prostituta. El pueblo de Dios entraba, mandó espías, sabían que tenía dos opciones Rahab. O ser parte de la victoria o ser parte de la derrota. Y optó. Y no solamente su decisión salvó a ella, sino salvó su casa. Esos hombres, los gabaonitas, fueron muy astutos, pero movieron el reino de los cielos. Esa astucia de pasar de enemigos a ser servidores y servidores de Dios. Consuelo dejó vivir, pero como servidores. El hombre mata, trae pérdidas, Dios siempre trae ganancias. Aquí hay una gran enseñanza espiritual y profunda. Los gabaonitas llegaron por medio del engaño, pero terminaron sirviendo en la casa de Dios. Esto ilustra cómo la misericordia de Dios puede transformar una situación de juicio en una oportunidad de servicio. Además, ser guardador nos recuerda que en el reino de Dios no hay tareas insignificantes. Jesús enseñó, quien sirve con fidelidad en el pequeño también es valorado. Y eso lo vemos en Mateo 20, del 26 al 28.
Nosotros incluso cuando utilizamos nuestra boca, vamos a hierro, vamos a matar, vamos a traer pérdida y en vez de traer ganancias, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que tenemos a nuestro alrededor también es lo que construimos con nuestra boca. Hay personas que siempre se están quejando del hijo, de la mujer, de todos imperfectos, y del hermano, de la hermana, y no traes consecuencias para las personas, porque es como si yo estoy enojado, si yo te digo, a ver si te pasa esto, bueno, estoy enojado contigo, ¿quién lleva el veneno? ¿La otra persona o tú? Si yo por mi enojo quiero que te suceda a ti algo, estoy equivocado, me está sucediendo a mí, ¿verdad? Si yo tengo yo qué sé, a mi hijo que juega en el fútbol, o a mi nieto que juega en el fútbol, y me preguntaran, ¿dónde juega tu nieto? Le digo, pues juega en Sevilla, en el Parmete. ¿Y por qué no juega en primera división? ¿Por qué no juega en primera división, no está jugando al fútbol? Tú pregúntale al entrenador del equipo de tercera división si no está enamorado de su equipo, de su delantero, La palabra acondiciona tanto que tenemos poder para darle vida y tenemos poder para convertir lo que nos rodea en una basura. Y ser como esas personas que dice la Escritura, que hallaré golpeando en mis consiervos cuando venga. Hasta estos enemigos condenados a muerte hallaron más misericordia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Dos personas, dos cajas. Uno coge una caja y echa dentro de la caja, las cáscaras de plátano, pela las patatas, los sobrantes de la comida, ¿verdad? Lo echa en esa caja. ¿En qué se ha convertido la caja? En un cubo de basura. Otra persona coge la caja y guarda sus anillos. Guarda lo que le importa. Mira, mi anillo de compromiso. Mi anillo que me recuerda la alianza que tengo con Dios, el compromiso que tengo. Guarda sus alhajas, lo que valora. ¿En qué se ha convertido esa caja? En un joyero. Las palabras en nuestra vida es igual. Tú tienes lo mejor porque Dios te puso a tu lado lo que tenías que dar. Y como entrenador y entrenadora tienes que amar lo que Dios te pone. Que juegas en tercera división, pues confórmate y sé feliz jugando en tercera división. Pero no matando y jugando en primera. Porque el principio que vimos aquí, la lengua que es castiosa, tiene mayor concepto de sí mismo. Nos adelantamos, nos apresuramos. Y el Señor no quiere que haya juicio sobre nosotros, ni condenaciones, ni quiere que haya, como pasó a ellos, unas consecuencias. Y las consecuencias después lo vemos
repercusión y muchos años después. Tú olvidas, yo olvido, el Señor no olvida. Jesús también se enlazó con su boca. Hoy podemos ser como esos gabaonitas. Un día había un juicio contra nosotros. Todos erraron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Jesús dejó grandes promesas de amor, paz en nuestras vidas, entre las que destacan la vida eterna, la paz interior, su compañía constante, y estas palabras nos dan fuerza y esperanza cada día. Promesas de paz y consuelo, paz verdadera. Jesús prometió darnos una paz que en el mundo no para calmar nuestros miedos. En Juan 14, 27. Nos dio descanso. Él dijo que si estábamos cansados y cargados podemos ir a Él para hallar descanso. Mateo 11, 28. No estaremos solos. Jesús aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Nos dio promesas de vida y salvación, vida eterna. Todo lo que creen en mí no se perderán, mas tendrán vida eterna para siempre. Juan 3, 16. Un hogar preparado, prometió ir al cielo, a prepararnos un lugar para que vivamos con Él por siempre. Juan 14, 2, 3. Nunca nos rechazará. Dijo que cualquiera que vaya a Él nunca le va a echar fuera. Juan 6, 37. Y el Señor se enlazó con su boca y lo va a cumplir en nosotros. Lo que no quiere la boca de Dios, como una misma fuente, viene a traer salvación, viene a traer vida eterna. Su fin es bueno para con nosotros, pero el fin del enemigo es atarnos para consecuencia, para esclavitud, para que tu vida se hunda. Discierne siempre qué espíritu es el que te habla, si te lleva para bien, porque todas las voces no son de Dios. La palabra quiere que entre las voces que escuchamos designamos cuál es la de nuestro Padre para no ser engañado, porque como te enlaces vas a cumplirlo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor que ha venido a nuestro encuentro una tarde más para que nos guardemos en Él y damos siempre esa dirección. Y ya está todo prometido. Te ha dicho que te va a llevar a buen fin, a buen puerto. ¿Para qué tú vas a enredarte en otros caminos? Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, Padre mío celestial. Bendecimos tu bendito nombre, Señor mío. La mayor enseñanza, Padre, en estos estudios es pedirte dirección. Ayúdanos, Señor mío, a no tomar decisiones a la ligera, Padre. Danos ese corazón apacible, ser esos hombres y esas mujeres que dice que en la multitud de las opiniones está la sabiduría. Personas que esperan su tiempo, que esperan a tener ese lugar secreto contigo para preguntarte. Ayúdanos a no adelantarnos, Padre, porque algo quieres tú evitar de nosotros. Ayúdanos a traer vida con nuestra boca y no consecuencias que nos acarreen, Señor, desganos, Señor, que nos acarrecen tristeza, Señor, porque tú nos llamaste a libertad. Gracias, Maestro, por un día más venir a nuestro encuentro. Todo te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor.